Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profes. Y ya, hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes, Jaime y Alexander. Buenas tardes, doctores, ¿cómo están? A partir de este Muy momento bien, gracias a Dios. retomo la pantalla y presento. Buenas tardes, doctores, ¿cómo están? De parte de nosotros es un placer estar aquí. Quien les habla, Alexander Guzmán y don Jaime Chávez. Excelente, buenas tardes, compañero. Alexander Guzmán, ingeniero, Jaime Chávez, de profesión filósofo. Pero vamos a tocar un tema como lo es la estabilidad laboral reforzada, dando una mirada al concepto con una posición desde los actores que en esta influyen, con un enfoque desde la productividad del aparato productivo y el actuar del hombre, desde la productividad que necesitamos como crecimiento en el país y desde cómo de la concepción del hombre nos está pasando una factura que ya a hoy estamos empezando a conocer su costo. Desde la estabilidad laboral reforzada es un fuero que aplica en nuestro país, pero influye en varios aspectos en los cuales tenemos pues los fueros por protección a miembros de sindicato, mujeres en etapa de lactancia, mujeres y hombres cabezas de hogar, también estamos ahí, personas próximas a pensionarse, personas expuestas o bajo amenaza de acoso laboral, personas que han sido o sufren el flagelo del secuestro, desaparición forzosa, y últimamente se generaron o se adicionaron 3 figuras más donde está la igualdad de género, la igualdad cultural y las diferentes culturas y posiciones religiosas. Pero para nuestro análisis y nuestro tema de discusión, el cual vamos a someter a partir de este momento, nos centraremos en las condiciones de salud por debilidad manifiesta, las cuales estamos seguros, y vamos a retomar el tema porque es donde hay una gran indeterminación desde su concepción hasta su parte legal, y se están entrando en el tema jugadores que están aprovechando esta indeterminación. ¿Cuáles son los actores que entran dentro de la actividad económica de cualquier país, de nuestro país, y para nuestro tema de la estabilidad laboral reforzada? Tenemos la empresa, tenemos el Estado, pero ¿qué tal si don Jaime nos comenta cómo el Estado entra a jugar en esta etapa de nuestro tema? Sí, es importante destacar que nuestro trabajo se centra en la figura de la estabilidad laboral reforzada por afectaciones a la salud, donde entra a configurarse una situación en la cual el trabajador considera que, amparado por la ley, puede justificar o una ausencia prolongada o un reintegro con una actuación laboral limitada, alegando, por supuesto, la connotación o el estatus de debilidad manifiesta. En este actuar hay una figura que nace con la nueva Constitución, con la Constitución del 91, una Constitución que habló del régimen de seguridad social integral, donde vinculó para el sector trabajo al trabajador como un afiliado a un sistema que le garantice un plan obligatorio de salud. Entonces hablamos de la figura de la EPS para garantizar salud, hablamos de la afiliación a un sistema que le permita a él cotizar para una pensión por invalidez, vejez y muerte, y hablamos de una póliza especial que garantice tratamiento, vigilancia y control del riesgo laboral al que él se expone. Entonces hablamos de la administración de los riesgos laborales. Esto es un conjunto de visión integral, régimen de seguridad social integral, donde los actores van a ser el régimen de seguridad social en salud, el régimen de seguridad social en riesgos laborales y el régimen de seguridad social en pensión. Por supuesto, aquí entra
con este nuevo enfoque, digamos, a partir de la Constitución del 91, la protección a la familia del trabajador. Entonces estamos hablando de que no solo va a tener garantizada el plan obligatorio de salud el trabajador, sino también su núcleo familiar primario, y que la pensión por invalidez o por vejez también, y por muerte también va a tener un beneficio hacia la familia, porque hablaríamos de una pensión de sobrevivencia. Entonces nosotros nos vamos a situar en qué está pasando actualmente con la estabilidad laboral reforzada, argumentándose una debilidad manifiesta porque el colaborador entró bajo una afectación de salud. Y también tenemos la premisa según la cual el ser humano, en procurarse lo que anhela para satisfacer sus necesidades básicas primarias, inicialmente tiene que invertir salud. Eso es una ley natural. Hay un deterioro al cual se somete el ser humano a lo largo de su vida, pero que al estar trabajando puede encontrarse en situaciones donde él sufre una minusvalía o una discapacidad, y cuando esto sucede, el régimen de seguridad social integral, consideramos nosotros, no lo está asumiendo cuando ya no hay cómo rehabilitarlo, sino que se le devuelve al empleador y este termina asumiendo pues esa carga. Eso es lo que vamos a tratar de sustentar a lo largo de esta ponencia. Entonces, don Jaime, muchas gracias. En este momento estamos viendo que tenemos dos actores y una parte interesada, como es el trabajador, en el cual cuando nuestra Constitución y más aún la Ley 100 saca todo este aseguramiento de esas condiciones para el empleador, la parte interesada y su familia, entonces decimos que estamos realizando un buen trabajo. Un buen trabajo que para calificarlo tendríamos que decir que no se está cumpliendo, lo cual nos representa una disminución en nuestras tasas de empleo, tasas de crecimiento, tasas de productividad del país, porque sepamos de dónde sale el dinero con el cual podemos sostener todo este andamiaje y aseguramiento al individuo, pues de la actividad productiva de las empresas. Es por eso que para centrarnos en el problema o la delimitación que acaba de dar don Jaime, vamos a su connotación de definición. La Organización Mundial de la Salud, ¿qué nos habla por salud? Nos dice que salud es el equilibrio entre el aspecto físico, biológico, psicológico y social del individuo. Es aquí donde decimos, listo, el equilibrio entre el aspecto físico y biológico, medible, objetable y objetivo. Y pues la ciencia, la medicina y la higiene vista desde un arte y desde una profesión, pues puede trabajar mucho. Pero cuando nos hablan de la parte psicológica y social del individuo, abren las empresas. Bueno, sabemos que una empresa es un sistema abierto, pero no un sistema abierto al cual esté preparada para solucionar los problemas de una sociedad, que como tal pues son de un Estado. Entonces, bajo esta definición, sabemos que el Estado, que acabamos de nombrar y ver en la diapositiva pasada como parte interesada, nos genera una legislación, ¿cierto, don Jaime? Desde el punto de vista de que contamos en Colombia con dos altas cortes, las cuales entrarán en su momento en el tema de discusión, que es menester de ser apropiadas y entendidas. Entonces entramos con un personaje, tratémoslo en estos momentos como incógnito, el cual hace una interpretación, un análisis hermenéutico, porque en estos momentos uno de los grandes términos claves que vimos en el desarrollo de nuestra investigación para realizar la ponencia es la hermenéutica legal, sobre lo cual agradezco mucho a don Jaime por llevar el trabajo hasta este entendimiento, porque cuando se habla de hermenéutica legal, pues prácticamente se sale del entendimiento del resto de las personas que no estén preparadas, y llegar hasta un individuo, parte interesada, que lo quiere hacer ver parte del engranaje o actor del engranaje, y que sencillamente pues desde la concepción del ser humano se ha llevado a tenerlo como nos muestra la imagen. Deme algo. En estos momentos
Don Jaime, díganos, ¿qué nos puede estar pasando con la parte legal? Gracias, Alexander. Sí, realmente el Estado, digamos que debe vigilar el debido actuar tanto de las entidades aseguradoras de salud, de riesgos laborales y de pensiones. Pero la Corte Constitucional, que fue la figura que se crea a partir de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, tiene un concepto frente a lo que es la estabilidad laboral reforzada. Y la Corte Suprema de Justicia, que son los jueces encargados de dirimir un conflicto, que tienen otra posición. ¿Esto a qué nos lleva? Un choque de trenes en esta discusión jurídica. Por eso hablamos de la hermenéutica del problema. La Corte Constitucional considera que toda minusvalía tiene que ser o debe ser considerada como una debilidad manifiesta. Y la Corte Suprema de Justicia dice que solamente aquella afectación de salud que genere, al ser calificada, una pérdida de capacidad laboral de por lo menos el 15%. Digamos que en este sentido todo sería objeto de discusión jurídica. Por eso todo depende de la interpretación y del alegato jurídico que quien representa al derechohabiente, en este caso el trabajador afectado, muestre por qué resarcir un derecho. Y lo peor del asunto es que la Corte Constitucional vigilará siempre que esos derechos sean resarcidos a favor del constituyente primario, que en este caso es el trabajador que padece una afectación. Pero en últimas, cuando el fallo es inferior o la pérdida de capacidad laboral es inferior al 50%, termina asumiéndolo el empleador. Ahí es donde nosotros volvemos a decir, no nos parece que el sistema esté claro, porque el empleador ya generó el empleo, ya pagó los impuestos, está generando la riqueza que el país necesita y tiene que asumir una carga que se le vuelve un pasivo pensional, cuando esto debería asumirlo el régimen de seguridad social integral, por supuesto, porque el trabajador afectado necesita que se le mantenga el acceso a la salud y a sus condiciones de vida dignas. Don Jaime, ¿Sí? Eso don Jaime, entonces, ¿qué tal si desde ese punto de vista y del concepto de choque de trenes, sabiendo todos que toda acción genera una reacción, ¿dónde recae esa indeterminación y con fuerza y con contundencia en las empresas, claro, deteriorando productividad y generación de riqueza? Todo este andamiaje se ha podido dar a partir de la generación de riqueza, pero la reacción y la indeterminación legal y el actuar en las cortes hace que este ser que vemos aquí, que no lo hemos identificado, entre como un actor no esperado o un actor que va tras bambalinas. Y sobre generando... todo, Alexander, porque en el tecnicismo de la ley todo termina en una acción de tutela que tiene que ser fallada por un juez que no ha sido entrenado desde el punto de vista jurídico laboral, y él, para evitarse el llamamiento, digamos, a rendir cuenta ante la Corte Constitucional, por antonomasia decide fallar a favor del trabajador. Entonces, exacto, eso nos configura una situación donde casi que vale la pena caer en la enfermedad, vale la pena tener una discapacidad, porque ante esa debilidad manifiesta, yo como trabajador me vuelvo intocable. Y caer al deme algo, don Jaime, ¿cierto? Y caer al deme algo. Entonces, ¿por qué se justifica que se realice? Y yo creo que el aparato productivo nacional, si no es que mundial, está exigiendo que se realice esta discusión. Si nos centramos en un país, nosotros, donde ¿qué esperamos que pase con nuestra producción? Que crezca, que los empleos sean aún mayores, de mejor calidad, mejor calidad sería redundante, pero ante todo formales, porque solamente mientras sean formales se puede controlar la riqueza y hacer la reinversión. Pero, ¿qué pasa? En ese momento podríamos tener reinversión. ¿Qué estamos teniendo? Que nuestros indicadores de generación de nuevos empleos están cayendo. Hay quienes dicen, economistas, que son indicadores
Mentirosos. Claro, porque es que los indicadores dicen que no hay empleo, que está cayendo el nivel de ingresos de los colombianos, que no hay plata, pero sacan un día sin IVA y supuestamente la embarramos con ese día porque pues todo el mundo salía a comprar con algo que no hay plata, ¿no? Supuestamente no tenemos que gastar. ¿Será que es que ese empleo realmente no es formal? ¿Será que ese empleo no formal sustituye al empleo que generan las empresas donde se pagan a todas estas aseguradoras de nuestro régimen laboral? Donde las empresas pues, ¿qué van a buscar? Una tercerización, y sería bueno abrir el debate de qué tipo de tercerización, ¿no? A la que estamos llegando hoy, en la cual pues, Doctores, 7 minutos. en la cual ya tenemos preaprobado, porque falta que lo empiecen a recibir, un piso para la cotización, en la cual no, hermano, yo a usted no lo voy a contratar sobre un salario mínimo, sino sobre las horas. Y si usted me hace mi producción en todo un mes, pues eso ya es problema suyo, porque yo no le voy a pagar todo eso. Entonces vamos a tener más personas pidiendo, como en la diapositiva pasada, mire, yo no me puedo ir, yo no puedo funcionar, yo me siento mal, hágame el favor, y como no me dan incapacidad, yo no voy a ir a trabajar, porque si me siento mal posiblemente es COVID. ¿Qué pasa con ese individuo? ¿Cuál sería el cambio desde la educación, don Jaime, como ser? Es importante que primero Colombia debe trabajar en la formación del ciudadano, hacer un enfoque pedagógico para que desde niño el ser humano vaya perfilándose para que se sienta ciudadano y reconozca en el Estado algo por lo cual hay que aportar. Yo me tengo que volver, por supuesto, trabajador para ayudar a crecer el país, pero debemos hacer énfasis en el autocuidado, saber cómo debo yo cuidar mi trabajo, el rol que desempeño ahí, cómo me identifico con ese rol, de la misma manera como me cuido en mi vida personal. La vida misma es un riesgo, pero yo en mi vida personal me cuido lo suficiente. Asimismo es en la relación de trabajo. Hay una discusión que dice, no, pero es que el empleador tiene que garantizar unos ambientes de trabajo sanos, saludables, libres de riesgo. No, eso es discutible. El Estado colombiano permite que haya riesgos altos y muy altos, riesgos críticos y muy críticos. Luego entonces el régimen de seguridad social integral y el régimen de riesgos laborales en concreto deben entender esto y ser coadyuvantes en la solución de estas situaciones. No hay que desamparar al trabajador que cae en una estabilidad laboral reforzada o en una debilidad manifiesta más bien. Lo que hay es que ayudarle a que esa estabilidad laboral no sea reforzada, a que él pueda ser resarcido por el régimen de seguridad social integral para que mantenga la dignidad humana y la calidad de vida. Don Jaime, ¿qué tal si entramos a un marco teórico y legal? Porque prácticamente desde nuestro punto de discusión tocamos los dos por igual, y pues todos conocemos pues nuestra Claro. pirámide de 15, 5 ¿cierto? minutos. En donde tenemos Uno un nivel puede fundamental, asumir que, don Jaime, donde desde el tenemos un punto de nivel vista jurídico, sí, en los países que están bajo el marco del derecho, entre ellos el nuestro, pues tienen un régimen legal que tiene una base en una constitución política. Una constitución, en el caso nuestro, que es relativamente nueva, que fue forjada por un movimiento estudiantil que ganó y tuvo una representación de carácter liberal. Fue presidida, pues digámoslo así, tanto por el Partido Liberal Colombiano como por el movimiento 19 de abril, que acababa, digamos, de amnistiarse, y representaba un pensamiento netamente liberal, con una tercera parte de ideales conservadores, digamos, que los podíamos ver en las figuras de Álvaro Gómez Hurtado, don Jaime, Pastrana Borrero, Rodrigo Lloreda Caicedo, pero el enfoque fue mucho más liberal. Entonces, don Jaime, esta constitución... Don Jaime, don Jaime, no sé de pronto qué le parezca a usted si por razones de tiempo sembremos la última gran idea de discusión, con lo cual quisiéramos escuchar pues una retroalimentación de los doctores. Ahí tenemos el nivel fundamental, que es Constitución y su fundamentación. En el nivel legal, vemos unas leyes. Significar es que de la Constitución, por supuesto, permite que el legislador saque las leyes, de allí se desprenden los decretos leyes, las resoluciones y los acuerdos. Entonces, el engranaje que tenemos es muy amplio en ese contexto, pero luego viene la interpretación de la ley,
que es la que nos dan las cortes, y ahí es donde estamos teniendo el choque de trenes. Exacto, entonces en esta representación y lo que estamos viendo en pantalla, leyes tenemos un país que legisla bastante, ¿cierto, don Jaime? En donde, Claro, en donde tenemos solamente la solución a los grandes problemas del ciudadano, por ser un Estado liberal, digámoslo así, excesivamente, lo resuelve en una ley. Entonces, hay leyes para todo, pero se cumple muy poco con el espíritu de la ley. Entre ellos, digamos, en la relación de trabajo, o digamos en el régimen de seguridad social integral, uno lo ve. Don Jaime, entonces hay un... ¿y cómo cierre? O sea, al legislar, vemos entonces también en su nivel sublegal donde están los decretos, el decreto, ojo, esta imagen no es de desorden, es porque esto es lo que pasa con nosotros y lo que pasa directamente relacionado con este fuero, pero todo lo que suceda aquí en estas Cortes Supremas de Justicia y todo, una vez llega a un concepto de violación a un derecho fundamental, ¿cierto, don Jaime? Choque de trenes, se define por antonomasia. Todo ese trabajo que se realiza en la legislación y en hacer aplicar la ley y las empresas en realizar sus investigaciones terminan siendo manipulados por una concepción de antonomasia sobre un derecho fundamental y cae por su peso. ¿Y quién paga, don Jaime? Normalmente el empleador. ¿Por qué? Porque se crean precedentes jurídicos. Todos los casos que se presenten, similares, iguales, parecidos, si ya hay uno que ha sido juzgado, pues lo que hace el juez lo toma como precedente jurídico, y por eso hablamos de jurisprudencia. Es un Estado donde, más que estar basado en el derecho, está basado en la jurisprudencia. O sea que el juez está muy limitado para dirigir. Yo sé que el tiempo, doctores y querido don Jaime, compañero, es muy limitado. Hemos querido presentar a la par nuestras justificaciones con nuestra metodología de trabajo, sobre lo cual lo que queríamos era sentar. La discusión ya se abrió a partir de 2017 con un documento que lanza la ANDI, al cual yo sí quisiera es que se le diera mucha más trascendencia en el empresariado, porque es que estamos destruyendo nuestra capacidad. Miren, esa puede ser, y para cerrar la explicación por la cual los países en vía de desarrollo, como nos llaman, o tercermundistas, somos los países que más empresas y emprendimiento generamos, pero somos los que más quebramos. ¿Qué hablan de las grandes empresas? ¿Será que Colombia es un país que está dando las condiciones para que la gran empresa reivindique, cargándole todo lo que por derecho debe ser del Estado? Don Jaime, no sé si usted desee enclausar un poco más el tema y cerrar la discusión. Bueno, en aras de las personas que faltan, entonces cerremos con una conclusión, por favor. Bueno, nosotros fundamentalmente queríamos manifestar que la discusión la abrimos porque dentro de lo que vemos que se puede concluir está el hecho de que queríamos documentar cómo la estabilidad laboral reforzada impacta a la sociedad y a la economía empresarial del país. Esto genera una deslaboralización del trabajo, como lo explicó Alexander, y desestimula mucho la inversión empresarial. Entonces es necesario hacer un pacto social, digamos, donde involucremos a los empresarios y a la nueva visión del hombre de trabajo. El hombre de trabajo debe recrearse a partir de la plataforma del autocuidado, como lo expresamos por. Y pretendemos pues sí realizar una discusión en torno al concepto de estabilidad laboral reforzada que permita replantear el devenir de dicha institución jurídica o frenar su crecimiento, que se pierda cada vez más, la credibilidad de instituciones deben garantizar estos derechos fundamentales que están consagrados en la Constitución. Yo creería que con esas dos conclusiones podemos pues, dar por terminada nuestra intervención. La revisión, lo que ustedes han hecho, es una posición que como autores es válida y les invito a que la mantengan y la defiendan. Quiero ver esta discusión en otro escenario donde invitemos los seminarios que están programando, siéntanse invitados. Han hecho un ejercicio excelentemente bueno,
es otra mirada, no necesariamente tenemos que estar de acuerdo, esto es la universidad, pero me gustó mucho cómo lo presentaron, lo justificaron, me gustó y me divertí mucho leyendo su documento, a pesar de que no estoy de acuerdo con muchas cosas, me gustó cómo lo hicieron. Y dentro del respeto por la diferencia, alabo mucho que ustedes hayan revisado ese tema y ojalá tuviéramos una voz como, o bueno, tenemos la oportunidad también en la cual podemos convocar mucha gente, muchas personas en torno a este tema y ustedes pues van a presentarlo de tal manera y es importante. Este trabajo yo lo he vendido en la universidad como uno de los trabajos más importantes que hemos hecho en los últimos tiempos, por lo conceptual y por lo que ustedes representan. Entonces los invito a mantenerse vinculados a la universidad. Les auguro dentro de la seguridad del trabajo también un proyecto de vida excelente. Estas son las posiciones que hay que dar, tener criterio en seguridad del trabajo. Más allá de que hayan personas de acuerdo o no con esto, esto es su criterio, esto es lo que ustedes ven y entonces eso es lo que vale la pena y ese es el ejemplo de democracia, de lo que debemos ser. El día que entienda todo el mundo que se puede entender así, que no hay necesidad de eliminar al enemigo, entonces Colombia saldrá adelante y eso es lo válido de esto, el respeto por el ser humano y el querer salir adelante de todo. Entonces mis mejores deseos. Excelente presentación, excelente trabajo, excelente documento, me gustó muchísimo. Muy amable. Muchas gracias, doctor Niente. Doctor, muchas gracias. Bueno, quedan con las puertas. Quedan con las puertas abiertas, doctores. Gracias por la gran intervención. Pues este es un espacio de sustentación. La discusión queda para otro espacio porque sí se requiere. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Sandra, por favor, y Ángela, proyectan.